al hacer la universidad accesible a la totalidad de los sectores sociales, a partir de la quita del arancel, introduce al pueblo en la universidad. Y esto es el rasgo profundamente revolucionario del proyecto universitario del peronismo. Por eso es clave recordar este tipo de políticas públicas, de políticas de Estado que han implementado ciertos gobiernos, porque es la base donde pararnos para proyectar hacia el futuro. El Estado apuesta a que sus ciudadanos sean formados, que sean capacitados, también en un sentido de pacto social, de acuerdo social, identidad social, en un rumbo común, fijado y establecido en el diálogo, en la democracia, que es también valores universitarios constantes. La universidad deja de ser el instrumento de desarrollo individual para construirse en un instrumento de construcción de sujetos sociales. En una universidad pública, la puerta está abierta para todos y todas. Realmente es un lugar de una profunda libertad para pensar, para poder construir categorías y para poder construir problemas que después puedan transformar esa realidad. El ingreso gratuito e irrestricto a la universidad es la garantía de la democracia. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De pronto esa apertura que empieza con el peronismo, con la gratuidad de la enseñanza universitaria y después con la fundación de otras universidades insospechadas para ese momento, como podía ser la Universidad Obrera, que habilitó precisamente a familias obreras a tener que sus hijos o los mismos obreros pudieran cursar carreras universitarias, y eso abrió enormemente el panorama del ascenso social. Se calcula que para 1946, en el inicio de la presidencia de Perón, de la primera presidencia,
había 40.000 alumnos en todas las universidades públicas del país. Ya para fines de los 50 estamos hablando de 135.000 alumnos en todas las universidades públicas del país. No solo se instala como política de Estado la gratuidad, sino que se crea por primera vez el Ministerio de Educación en ese mismo año. Pero la gratuidad creo que es un paso fundamental y trascendental en todo lo que es nuestra vida y nuestro campo social, principalmente en lo que respecta a la formación de nuestra, voy a usar la palabra, identidad. La gratuidad de la enseñanza superior fue fundamental para eso. Yo no sé si hubiera podido afrontar mi carrera universitaria si no hubiera sido así, y menos para mi familia mantener 5 hijos en la universidad sin ese no arancelamiento. El hecho de que no sea arancelada hace que exista la posibilidad en nuestro país de poder pensar en el sueño, y muchas veces hemos visto que se puede hacer realidad, de lo que entendemos que es la movilidad social. Mi abuelo paterno era albañil, mi papá, sin seguir los pasos del padre, terminó siendo técnico constructor, y yo, sin seguir los pasos ni de mi abuelo ni de mi papá, terminé siendo arquitecto. La gratuidad representó la democratización social de la universidad, es decir, permitir que todo el pueblo, que los hijos, hijas de trabajadores y trabajadoras puedan ingresar a la universidad, que la universidad se masifique, se vista de pueblo y que en definitiva se constituya como un espacio de pensamiento y de formación por y para el pueblo. Mi papá fue un obrero, trabajador, fue colectivero, fue taxista. Y claro, conmigo vieron ese sueño de Perón del 49. Pocas veces tomamos conciencia de lo importante, ¿no? Tenemos idea de la reforma universitaria, del gobierno, de la autonomía, de la libertad de cátedra, pero no dimensionamos el hecho de la importancia que tiene no solo para los sectores más populares, sino para la clase media. De mi familia fui el primero que terminé la universidad. Mi vieja estudió en la universidad y mi viejo también, sin haberla completado. Si hay algo que agradezco a la universidad, esto que te dije antes del pensamiento crítico, es que me ha dado la posibilidad de pensar las cosas distinto. Como estudiante de la universidad pública, como estudiante de una universidad gratuita, básicamente no te construís únicamente como individuo formado, sino que te construís como sujeto social. Y me parece que ese es el rol específico y fundamental que ha tenido la gratuidad universitaria dentro de nuestra historia. Soy la primera universitaria, mis papás apenas terminaron la primaria, mi mamá y mi papá. Fue un camino de esfuerzo. Nací en un conventillo y hoy doy clases en todos lados del mundo gracias a la Universidad de Buenos Aires. La otra condición de la gratuidad es la masividad, ¿no? Entonces, las universidades masivas tienen como un imperativo y otras condiciones para estudiar que plantean desafíos enormes, ¿no? Que no tienen quizás no todas las universidades del mundo. La mayoría de mis compañeros eran de clase media para abajo, en la fábrica, que tenía muchos años. Sí fui la primera universitaria. Esta es la carta que le escribieron los jefes a mi papá y los compañeros. Esto es clave en un proyecto de país que pretende generar conocimiento y a partir de ahí también generar una situación, digamos, de mayor igualdad y posibilidades para todos. El golpe de gorila del 55 no borra esta universidad, pero le cambia el nombre. La palabra obrero, la palabra obrera le crea una urticaria imposible de soportar. Entonces pasa a ser Universidad Tecnológica Nacional, porque todo el mundo dice, ¿qué es esta universidad tecnológica? Es la Universidad Obrera de Perón, que le cambian el título y por supuesto después la van desfinanciando, porque es otro de los temas, es la desfinanciación permanente del área de educación.
Procesos, algunos muy duros, como fueron la intervención a la universidad en el 66, donde la primera vez que entró la policía. Aparecía el ejército, viste, había gente que corría, gente que se tenía que ir, gente que se escondía. Las universidades estaban intervenidas, no tenían tampoco el cogobierno, no podían ejercerse. La expulsión que sufrimos como docentes en el 74. Y teníamos compañeros que no volvían. ¿Viste? O sea, ahí sí ya era como que uno decía, no es que está pasando algo, esto es jodido. Y tuvimos compañeros que desaparecieron así muy violentamente. Se hacen las elecciones finalmente de octubre del 83, sale elegido el gobierno de Alfonsín y empieza ahí un periodo interesante para vivir y participar. El año 84 fue un año sin restricción de ingreso, sin ningún tipo de amague de arancelamiento. Y cuando llega la democracia al año siguiente, de esos 80 que entrábamos, por ejemplo en la carrera de arquitectura, entraron casi 800 estudiantes. Se multiplicó por 10, con lo cual quedó claro de que el cupo y el arancel eran dos restricciones bien potentes y claras de que la universidad no era para todos. Nosotros fuimos y quemamos las libretas, que no eran libretas, quemamos una especie de voucher que vos usabas para pagar cada examen que rendías, cada cosa que tenías que hacer en la facultad. Entre el 82 y el 83 se quemaron en la puerta de la Facultad de Economía. Para la mayoría de quienes estudiamos en la década del 90 era resistir a la embestida de la privatización, de la restricción de derechos. Pensemos en un país con una economía en deterioro total, un sector del país quizás no, pero la mayoría sí, fábricas que se cerraban. Hubo también una fuga de nuestros jóvenes investigadores y no tan jóvenes también ante la crisis económica y la recesión. Muchos gobiernos neoliberales han tratado de ir contra la gratuidad de la educación y me parece que sí es como un sentido común bastante ganado en la sociedad contra el que no han podido ir. Por supuesto, los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina fundaron una innumerable cantidad de universidades en todos los conurbanos de todas las grandes ciudades del país. En esas universidades se nota como una especie de otro paso más hacia la equiparación de derechos en el acceso a la educación, porque pasa a ser un espacio geográficamente mucho más cercano a su trabajo y a sus domicilios. La aparición de las universidades en el conurbano, con algunas universidades nuevas en el interior, con nuevamente un financiamiento bastante poderoso para ciencia y tecnología. Fue un revival, puso de vuelta en escena el pensamiento de Perón del ascenso social. Nuestra sociedad todavía tiene que seguir trabajando para que ese acceso, esta gratuidad, de alguna forma, se amplíe y permite que llegue a todos los sectores más bajos, a los sectores que no tienen esas capacidades de financiamiento. La gratuidad en la Argentina, del modelo que permite realmente que tanta gente pueda acceder a la educación superior casi sin ninguna restricción, casi por supuesto, es algo que estamos sosteniendo, que se ideó, que se pensó y que estamos sosteniendo, quizás una de las pocas cosas que estamos sosteniendo entre la gran mayoría de los argentinos. O sea, si yo tengo que pensar cuál es mi lugar en este mundo, y es la universidad.
porque a mí la universidad me dio todo. Soy uno de los favorecidos históricos de esta situación. Yo me siento orgulloso, me siento muy feliz de que nuestro país sea receptivo, que nuestro país dé estas posibilidades. La universidad no tenga solo esta función, si se quiere, meramente tecnocrática, de impartir un conocimiento, de producir algún conocimiento novedoso, sino también que sea un lugar de generación de conciencia de la necesidad de un proyecto nacional. La universidad pública es fundamental para tener un país con desarrollo, un país soberano. El conocimiento nos permite crecer y nos permite de alguna manera seguir construyendo una sociedad con inclusión. La historia de la universidad ha sido invisibilizada. Por eso la importancia de volver a reivindicar ese 22 de noviembre y ponerlo de una vez en el lugar que tiene en la historia de nuestro país. Hoy estudiar historia y comprenderla tiene otro sentido y yo creo que debemos anclar la historia en la memoria. Por eso es clave recordar este tipo de políticas públicas, de políticas de Estado que han implementado ciertos gobiernos, porque es la base donde pararnos para proyectar hacia el futuro. Para mí la universidad pública es justamente un espacio de participación e inclusión. Oportunidad para todos y todas. Un derecho. Es futuro, progreso y esperanza. Es justicia social. Es futuro para todos y todas. Y es una conquista irrenunciable. Que quienes aprovechamos esa oportunidad entendamos el deber de compromiso que genera, un deber de compromiso para con el pueblo argentino, que es quien financia nuestros estudios. Y aprovechar este espacio también para la transformación. Por eso la gratuidad me parece que es un factor interesante e importante de seguir cuidando y profundizándolo.